Hola, en esta presentación revisaremos algunos conceptos que pueden ayudarnos a diseñar y realizar el análisis de los aspectos formales de una política pública. En seminarios anteriores vimos que las políticas públicas son conjuntos complejos de dispositivos desarrollados por los estados modernos para controlar los recursos e intereses públicos que se manifiestan o materializan de diferentes maneras y especialmente en los siguientes dispositivos. En normas jurídicas, como las constituciones, leyes, decretos y otras disposiciones gubernamentales, en mecanismos administrativos como planes, programas y proyectos, y en formas particulares de organizar las instituciones, en creencias y patrones de comportamiento impuestos al grupo para apoyar la directriz, y, más recientemente, en los contratos y convenios que establecen los actores entre sí para enfrentar un asunto de interés público. Cada uno de estos cuatro dispositivos puede ser objeto de análisis. En términos generales, aspectos formales son aquellas características observables que determinan la apariencia externa de una cosa. En relación con las políticas públicas, los aspectos formales son aquellas características observables y explícitas que se detectan a simple vista al examinar los dispositivos que materializan la directriz y que conjuntamente configuran el contenido formal de la política. Dichos aspectos incluyen, entre otros, el problema que pretende resolverse, los objetivos de la directriz, los principios que fundamentan las decisiones, las estrategias seleccionadas para lograr el objetivo y las disposiciones operativas que se previeron para resolver el problema. En el diagrama puede visualizarse que los aspectos formales son solo una de las diferentes dimensiones de una política que puede ser objeto de análisis. Aunque los aspectos formales o aparentes son importantes para comprender una política, los análisis pueden centrarse también en los actores, el proceso, el contexto y los efectos. Estos temas serán objeto de otros seminarios. El análisis formal de una política se define como el proceso intelectual ordenado y riguroso dirigido a identificar, describir y valorar los aspectos esenciales de una política pública, teniendo en cuenta sus manifestaciones observables o aparentes. No existe un modelo único para realizar un análisis formal. El analista puede pretender, por ejemplo, describir y caracterizar los aspectos más relevantes de una política, o extraer lecciones aprendidas, o detectar limitaciones observables desde el contenido mismo de la política, o soportar evaluaciones cuando se dispone de estándares para hacer comparaciones. La intencionalidad del analista definirá en última instancia el diseño metodológico y los alcances del procedimiento. Los análisis formales se basan en la revisión de fuentes que pudieran registrar el contenido de la política. A este respecto, puede ser especialmente importante consultar fuentes secundarias que hayan documentado los diferentes aspectos de la política a lo largo del tiempo, tales como archivos oficiales, normas jurídicas, actos administrativos, actas e informes técnicos. También puede ser útil consultar archivos de prensa y publicaciones técnicas sobre el tema. El analista puede también consultar informantes claves que hayan conocido los contenidos de la política. En un análisis formal, las categorías de interés dependen de la intencionalidad del analista. Sin embargo, la clave del contenido formal podría estar en las siguientes categorías a las que vamos a referirnos en las diapositivas siguientes: el objeto o problema, el objetivo o resultado esperado, los principios o fundamentos jurídicos, éticos y políticos, las reglas procedimentales, normas y estrategias que configuran la directriz, los aspectos operativos como la población blanco, el ámbito espaciotemporal, los recursos y los dispositivos administrativos. Veamos un poco más de cerca estas categorías. El objeto de una política pública es el problema, entendido como aquella situación de interés público que pretende resolverse por medio de la política. Esta es la esencia de cualquier política pública, porque si el problema está mal formulado, difícilmente podrá resolverse. Adicionalmente, los demás componentes de la política adquieren sentido e importancia en la medida en que se articulen alrededor del problema u objeto de manera explícita y apropiada.
En la práctica, no todas las políticas dan suficiente importancia a la formulación del problema, y esta es una de las causas más comunes de su fracaso. En tal sentido, la tarea del analista será describir y valorar el objeto de la política, especificando al menos 3 aspectos. Si el problema se ha descrito y justificado claramente y sin ambigüedades, como una situación concreta, existente y desfavorable. Si de acuerdo con la información consultada, el problema central de la política ha sido formulado de manera apropiada, precisando claramente por qué es problema, qué tan grave es, para quiénes es problema, cuáles son sus causas y cuáles sus consecuencias. Y finalmente, ¿por qué razón el problema se considera un asunto de interés público? Es importante advertir que el analista no siempre encontrará información suficiente y confiable sobre estos aspectos. La segunda categoría prioritaria en un análisis formal es el objetivo. El objetivo de una política pública es un enunciado, cuyo contenido expresa anticipadamente el cambio favorable que se espera lograr en la situación problema. Un objetivo es realmente un enunciado hipotético que anticipa un resultado futuro esperado y que orienta sobre la forma de lograrlo. Se supone que mientras más claro sea este enunciado, más fácil será resolver el problema. Un buen objetivo debe formular con claridad qué cambios se espera lograr en el problema, qué tanto beneficio se espera para la población general, quiénes resultarán beneficiados, qué tanto se resuelve el problema para los afectados, qué tan costoso es el resultado y qué tanto respaldo tendrá en la población general. En relación con este componente, el analista deberá revisar y precisar si el objetivo de la política enuncia de forma clara y explícita el cambio esperado en la situación problema. Este aspecto formal es esencial porque si el objetivo no se relaciona estrechamente con la situación problema, los esfuerzos van a diluirse. La tercera categoría de interés son los principios éticos, jurídicos y políticos que fundamentan la directriz. A diferencia de lo que se observa con frecuencia en la práctica, los principios no deberían ser meros adornos para embellecer la política, sino compromisos que justifican y soportan tanto la formulación del problema como la definición de los objetivos y las directrices. En ausencia de principios claros, algunos actores sociales podrían imponer en la política sus intereses particulares, sacrificando el bien común. En tal sentido, los principios deberían reflejar los consensos sociales más valiosos consagrados en las normas constitucionales, los derechos humanos, los tratados internacionales que propenden por el bienestar de las mayorías y las aspiraciones de los pueblos. Al revisar los principios de la política, no basta con decir que los documentos mencionan la igualdad, la integralidad o la equidad. El analista deberá ir más allá, verificando que el alcance de cada principio se haya definido sin ambigüedades, que existe entre ellos coherencia interna y que sean consistentes con los valores éticos y jurídicos defendidos por la mayoría de las sociedades. Una cuarta categoría prioritaria en los análisis formales tiene que ver con las directrices o mandatos que la política propone como la manera de enfrentar el problema. Dichas acciones pueden aparecer en la política como lineamientos, estrategias o acciones dirigidas a asegurar los objetivos. En las políticas públicas estas acciones no deberían presentarse como meras recomendaciones ni como buenos consejos, sino como mandatos o directrices taxativas y obligatorias que se imponen tanto a gobernantes como a gobernados. Si una política pública se queda en un tratado teórico sobre el problema o en un manifiesto de buenas intenciones, se convertirá en un dispositivo trivial e inútil. Por el contrario, de la claridad y firmeza de las directrices depende que se logren efectivamente los objetivos y se resuelva el problema público. Al realizar el análisis formal, el investigador deberá precisar si la política define claramente las estrategias a seguir, si las estrategias son suficientes y las más adecuadas para resolver el problema, y si son técnicamente factibles y socialmente viables. Finalmente, es necesario advertir que las estrategias y acciones son medios y no fines en sí mismos. Otra de las categorías a incluir en un análisis formal tiene que ver con los aspectos operativos de la política. Dependiendo de su intencionalidad, el analista podrá precisar otros aspectos de la política tales como los grupos de la población que serán objeto directo e indirecto de las intervenciones,
el ámbito espaciotemporal de la directriz, los recursos definidos para poner en marcha la política. Este aspecto es un factor crítico de éxito al que deberá prestarse máxima atención. Por tal razón, el análisis deberá precisar si la política ha definido de manera explícita y adecuada los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para lograr los objetivos, e igualmente si la política ha definido claramente cómo se obtendrán los recursos y quién los administrará. Si esta condición no se cumple, es muy posible que la política fracase. Finalmente, es importante también verificar que la política haya definido los trámites administrativos y jurídicos requeridos para poner en marcha la directriz, tales como aseguramiento de los desembolsos, formación y vinculación de recurso humano idóneo, un sistema de difusión y publicidad, un sistema de definición de las responsabilidades de las instituciones y dependencias responsables de la política. Para terminar esta presentación es conveniente comentar algo sobre las ventajas y limitaciones de los análisis formales. Entre las bondades de estos análisis podemos anotar que son relativamente cortos y poco costosos, y que en manos de analistas críticos y ordenados pueden ser de gran ayuda en la gestión de los asuntos públicos. Entre las desventajas o limitaciones de estos abordajes, debemos comenzar por la heterogeneidad y la fragmentación de la información disponible, que en gran parte puede ser incompleta, sesgada y poco confiable. El analista debe ser entonces consciente de que el papel recibe cualquier argumento y que no todo lo que aparece escrito en los documentos oficiales es cierto ni coherente. Estas limitaciones demandarán del analista una posición permanentemente crítica y proactiva. Estas limitaciones no invalidan, sin embargo, la realización de análisis formales que pueden ser de gran utilidad en la valoración y formulación de las políticas públicas. Sin embargo, la gran limitación de los análisis formales podría ser que por centrarse en el contenido, desconoce otros aspectos claves para comprender una política, como son los actores y sus intereses, los contextos y los procesos políticos que condujeron a la aplicación de la directriz. En esta presentación hemos revisado algunos aspectos que pudieran facilitar el análisis formal de una política. Te sugerimos comentarlos con el tutor y los demás compañeros del curso. En seminarios siguientes revisaremos otros tipos de análisis de políticas públicas.